Enigmas develados. Grupo El Ron de Orientación y Servicio. Los contactados extraterrestres. Los fraudes ufológicos. Los misterios provocan incertidumbre. La incertidumbre bloquea la mente. Una mente bloqueada no puede pensar con claridad. Los extraterrestres vienen a la Tierra simplemente como un lugar de investigación, ya que el planeta tiene características muy distintas a la de otros mundos, como por ejemplo las estaciones. Y por supuesto que vienen a estudiar a sus habitantes, especialmente a los humanos, siendo la clave obvia para hacerlo pasar desapercibidos. No les interesa en absoluto contactarse con ningún terrícola ni tampoco ayudarnos en la evolución porque cada planeta tiene que evolucionar por sí mismo, y además tiene sus propios maestros, por lo cual no es necesario que intervengan. El contacto telepático con extraterrestres es absolutamente imposible porque en el plano físico no existe la telepatía. El cerebro, sea de terrestres o de extraterrestres, no está preparado para esta función. Los denominados contactados simplemente canalizan a espíritus del error que se hacen pasar por extraterrestres. Estas entidades de los planos 2 y 3 se aprovechan del desmedido ego de estas personas para embaucarlas haciéndoles creer que son elegidos, cuando en rigor son simples engañados que a su vez engañan a otros. Gracias a Dios, la mentira tiene patas cortas. Uno de los más famosos contactados ha sido sin duda George Adamski, pero la realidad es que alucinó todo lo que relató haber percibido, con el agravante de haber difundido teorías absurdas. Adamski realmente creyó en sus contactos con extraterrestres, pero en realidad fue ayudado por los espíritus del error, que vieron facilitada su tarea por su ego desmedido. A tal punto fue alucinado que le hicieron creer que viajó en una nave espacial y que incluso visitó la Luna. En cuanto a los venusinos, simplemente no existen, salvo en las historietas cómicas, como los pleiadianos. Los contactados por extraterrestres no son más que un mito, porque lo que en realidad sucede es que algunas personas, como por ejemplo Eugenio Siragusa, son grandes medium, circunstancia que es aprovechada por las entidades de luz para brindar enseñanzas a la humanidad. Pero muchas veces sucede que el ego descomunal los lleva a creer que son elegidos y entonces pasan de la sensatez al disparate y terminan tergiversando completamente los mensajes. A Bill Edward Albert Meyer hay que catalogarlo entre los vivillos, que aprovechándose de la ignorancia y la ingenuidad de muchos trucó fotos de ovnis, que luego vendió a buen precio, llegando incluso al colmo de afirmar haber fotografiado a una extraterrestre que luego se descubrió que se trataba de una conocida bailarina. ¿Alguien puede ser tan ingenuo como para creer que los extraterrestres hayan viajado millones de años luz solo para contactarse con Sixto Pathways y darle mensajes para toda la humanidad? Giorgio Bon Giovanni tiene el honor de estar en el pedestal de los embaucados por los espíritus del error junto con Adamski, Siragusa, Billy Meyer, Sixto Pathways y tantos otros. ¿Qué opinión puede merecernos alguien que piensa que el Maestro Jesús es un espíritu tan cretino que le envía los estigmas de la crucifixión? Aprovechando su ignorancia e ingenuidad, los espíritus del error le alteraron a Claudio Pastentoro el decodificador mental y le hicieron vivir una serie de experiencias que él creyó reales y sin embargo no salieron de su mente. Originalmente el vídeo mostraba a ovnis reales, pero fue retocado por quienes no desean que se sepa la verdad de la presencia extraterrestre en nuestro planeta hasta quedar como se ve actualmente, es decir, como si fuera una filmación trucha. Tampoco fue filmada, como dice el relato que circula en la red, por una turista alemana. El caso Varginha, conocido como el Roswell brasileño, nunca existió porque fue en su totalidad un invento de la prensa local, donde periodistas malintencionados no solamente fraguaron el relato sino también trucaron las fotos. Según las crónicas, en septiembre de 1961 un matrimonio americano afirmó haber sido llevado a bordo de un ovni y examinado detenidamente por sus ocupantes. El relato de los hechos conmocionó, 5 años después, a todo el mundo occidental, y pronto comenzaron a salir a la luz casos similares que pusieron de relieve la existencia de una realidad a ese momento casi totalmente ignorada. Tras la experiencia del matrimonio y la ufología tuvo ante sí una nueva pieza por la que empezar a componer el gran rompecabezas de los ovnis. El caso de Betty y Barney Hill fue el primer caso de abducción en pareja de la era moderna de la ufología. Esta historia, que parecía ser auténtica, fue todo un fraude en la que de alguna manera Barney Hill estaba involucrado pero tuvo que callar. Detrás del llamado Comando Ashtar estaban maestros de luz del 5º nivel espiritual y no extraterrestres, ya que la telepatía no existe en el plano físico. Estos maestros, a pesar de sus buenas intenciones, cometieron 2 errores tremendos.
Por un lado, permitieron que un medium con problemas emocionales los canalizaran, con final trágico, y por el otro, que transmitieran erróneamente que lo importante es ser y no servir, tergiversando así las enseñanzas del Maestro Jesús. Engañado y a su vez engañador, Dante Franch integra la larga lista de víctimas de los espíritus del error, junto a Adamski, Siragusa, Billy Meyer, Sixto Paz Wells, Claudio Pastentoro y muchos otros. Un video filmado para hacer una broma, donde se veía una supuesta mano de un extraterrestre que quería atrapar a un niño, le produjo un gran dolor de cabeza al inefable Jaime Maussan, que lo había tomado como cierto. Las canalizaciones extraterrestres de Sheldon Needle, quien dice ser representante de la Federación Galáctica de Luz, no son más que disparates sugeridos por los espíritus del error, y como para muestra basta un botón se habla de seres dimensionales, que solamente existen en las historietas cómicas, y de dimensiones, que tampoco existen, o mejor dicho son solamente cuánticas o matemáticas. Desde ya que también es puro delirio la cuestión de la salvación extraterrestre. 3. El universo suprafísico. Es suma estupidez creer en una opinión a causa del número de los que la tienen. Giordano Bruno. Según antiguos conocimientos se decía que la materia estaba conformada por vórtices de energía. Lord Kelvin, el físico que definió el cero absoluto y elaboró una escala de grados de temperatura, opinaba que no había nada sólido en lo material, que todo era una gran ilusión alimentada por una falsa realidad. A continuación develaremos los misterios de los monolitos de Marte. Interlocutor. ¿En la Luna no hay otros asentamientos extraterrestres de otras razas? Ruanel. En el pasado sí los hubo, pero no en la actualidad. La raza humana actual tiene dos códigos genéticos. Un código genético que dice cuánto va a vivir un individuo y un segundo código genético oculto que dice cuánto va a vivir la raza. No importa cómo se cuide la raza tiene un período de vida entre 2 y 4 millones de años. Esto significa que el ser humano estaría, no digo está, condenado a desaparecer en 2 o en 4 millones de años. La resurrección de Jesús. ¿Puede haber algo más infantil que una religión que pregona la resurrección de la carne? Los extraterrestres pudieron resucitar a Jesús porque su cerebro estaba intacto, ya que pudo durar mucho tiempo sin deteriorarse a causa de la radiación que recibió durante el episodio que se conoce como la transfiguración. De Jun. El zumbido. ¿Quiénes lo producen? Enigmas develados. No puede ser, tenemos un problema, parece que se averió nuestra nave. Tenemos que reparar pronto nuestra nave, para seguir viajando por el universo, pero de aquí tengo una bonita vista al planeta Tierra. Star, ¿tú crees que estemos molestando a los seres humanos con los ruidos que estamos haciendo? No te preocupes que ellos no se dan cuenta, ya que ni se imaginan que somos nosotros. El cielo responde. 3. Primera parte. La conspiración Elohim 1 por Jorge Raúl Holguín. Información complementaria sobre Jehová en la sesión con el Eloa Jehová, 23 de marzo de 2007. Al comienzo era la singularidad. Era la nada y era el todo. Había terminado un ciclo y el absoluto no se encontraba manifestado. Luego, en un nanosegundo, se manifestó a través de diversas creaciones.